Yo en ese punto, cuando me tocó interactuar con algunos funcionarios, la recomendación era que el decreto reglamentario fuera lo bastante conciso, preciso, sujeto a lo que dice la ley, y que cualquier situación coyuntural fuera una resolución de la Secretaría de Energía, porque esto es un decreto reglamentario de la ley. Exacto, esto claro. Tiene vocación de permanencia, tiene la misma vocación de permanencia que tiene, por ejemplo, el 1738, como reglamentario de la ley 24076. Es un decreto reglamentario que está hace 30 años. Entonces, ahí es donde yo creo que la técnica, si querés, no es la más adecuada, porque lo que dice Federico es, si había que resolver cuestiones coyunturales, bueno, el decreto tendría que haber sido un decreto mucho más escueto en cuanto a los controles y no tanta discrecionalidad, y quizás en la transición, hasta que los precios se alineen, tenías una resolución de la Secretaría transicional, ¿no? Eso está, pero por eso... Federico Sturzenegger estuvo el martes participando del almuerzo del Club de Petróleo. En un momento le preguntaron a él por la reglamentación del artículo 6 y se lo notó que él no estaba tan embebido, tan empapado de este tema. Mi impresión es que no sé si estuvo en el detalle de esta formalmente no participó de la reglamentación, es lo que decíamos. Me parece por el tuit que él sugiere, y yo avanzaría hacia un esquema todavía más libre. Y el segundo aspecto del tuit, que a mí me interesó particularmente, es que él dice: el esquema de licitación se modifica radicalmente. En vez de licitar por trabajos, se licita por regalías. Cosa que estaba en el espíritu de la reforma de la ley, pero en la reglamentación prácticamente para mí no está. Lo único que hay es un artículo que habla, y me hace acordar a la ley 27007, del pliego modelo. Volvió el pliego modelo, que es la herramienta que sacamos todos de ahí, tratando de integrar las facultades provinciales, que son los dueños del recurso y que por ende deciden cómo lo licitan, y el Estado federal tratando de meterse en ese tema, porque está discutiendo una ley nacional. En esta reglamentación apareció de nuevo que va a haber un pliego modelo y hay un listado. Igual a la 27007, igual otro tema que había abordado la vez pasada Juanjo, en relación con el tema ambiental también. Igual. Y hay una cláusula de uniformidad. De uniformidad. Que en algún momento saldrá esa cláusula. Pero antes de dejar el tema Federico Sturzenegger, si me permiten. Pero para terminar esta idea, que es Federico pretendería, y es legítimo, ¿no? Él tiene la idea de que se licite, que el que va a pedir un permiso, una concesión, tiene toda la información, entonces que pongan plata al Estado, que no sea por unidades de trabajo, por inversión, que sea por plata. A través de una regalía, prometiendo una regalía más alta. Una regalía, un pago upfront, una combinación de las dos cosas. Lo que quedó es que en el pliego eso podría estar presente, pero también las unidades de trabajo y también el compre nacional. Hay un listado de cosas que deja abierto esta idea del pliego modelo, que creo que la ley 27007, que es de hace no sé cuántos años, 2014, daba 180 días. Un ejemplo más de esas cosas que el voluntarismo de hacer algo difícil es, bueno, démonos 180 días para arreglar con las provincias y después es difícil. Esa visión pasa por alto el capítulo de 2004-2009, donde un montón de provincias licitaron por regalías, es decir, tenía la capacidad de ganar un área, aquella que oferte una regalía más alta, y yo pienso la lógica de Sturzenegger es: no licito a través de unidades de actividad porque después no cumplo con ese programa de inversiones realizado y me quedé con el área y contractualmente es difícil sacarlo. Lo que pasa es que lo de regalías, también un montón de empresas que ofrecieron regalías altísimas, obtenieron la concesión o el permiso de exploración o el derecho de explotación, lo que sea, y después tampoco pudiste sacarlo, no te cumplieron, o sea, las regalías después te las negociaron a la baja con la autoridad de aplicación después de 3-4 años de no hacer nada. Con lo cual tampoco sé si es la solución, pero bueno. Quería decir que hay un tema muy importante que se resuelve positivamente, me parece, a favor de los derechos adquiridos, que es el tema de todas las concesiones vigentes. En el modelo o en la redacción original de los primeros proyectos, yo creo que ahí estaba la mano de Federico en esto de que no hubiera más prórrogas. Se decía que básicamente las concesiones vigentes se iban a seguir rigiendo por la ley al momento de la sanción de la ley bases, o sea, a julio de este año. Y eso ahora vino a estar aclarado en un artículo, creo que es el artículo 31 32, que dice, o 33, que dice específicamente, en la reglamentación, que dice específicamente que regirán los plazos y sus prórrogas. Esto
trae mucha certidumbre, sobre todo a quienes tienen Sench con grandes desarrollos de no convencional, porque entonces la interpretación correcta es que básicamente las prórrogas son sucesivas. Porque si el régimen que te aplicaba a julio del 2024, ese de la 27007 con tu Sench, vos tenías prórrogas sucesivas. Pero ahí comentábamos con Juanjo antes de empezar la sesión que se produce también una inconsistencia, porque la ley quitó todo el mecanismo de renovación del famoso bono del 2%, con lo cual ahora va a haber prórrogas sucesivas, pero los concesionarios no van a saber qué le puede pedir la provincia. Con lo cual, este tipo de inconsistencias de un proyecto pensado en un sentido y después modificado en otro, es algo con lo cual vamos a tener que vivir en los próximos Déjame hacer una años. pregunta, Javi, sobre este punto, de algo que no entendí y creo que requiere, por lo menos yo tengo que leerlo bien. En algún momento el texto, en lo que se refiere a concesiones, te da a entender que una empresa que pide una reconversión de una concesión convencional a una no convencional te puede pedir la totalidad de la concesión convencional. Antes era presentar un piloto, presentar un programa de desarrollo y por ahí dentro de la concesión convencional se surgía un área no convencional como fue Loma Campana dentro de Loma La Lata, corregime, digamos, Loma Campana, el área de YPF emblema que permitió el desarrollo de Vaca Muerta. Esta ley te da la sensación de que si una empresa tiene un área convencional y te pide una concesión no convencional por 35 años, te puede pedir por la totalidad de la concesión. ¿Eso es así o no? Eso es así. ¿Y qué pensás? ¿Cómo lo ves eso? Bueno, a mí me parece que como es discrecional al final de la provincia y si vos reconvertís el área en su totalidad, vas a tener que ir a un desarrollo no convencional en toda el área, porque si no, cuando presentes el plan de desarrollo, básicamente vas a tener que demostrar que vas a ir, digamos, a la fractura en todo el área. Me parece que yo no lo veo realmente como un problema. No te hizo ruido, digamos. No, me parece que es como complementario a lo que dice la ley. No sé, Juanjo. Te dejo el cierre, Juanjo, Sí, y después le voy a hacer una pregunta complicada a Javi después. A ver. Un tema que me parece relevante volver, que es el ambiental. Sí. Había un articulito en la ley de bases que volvía a la 27007 que decía, bueno, Poder Ejecutivo acordá con las provincias una legislación uniforme. El decreto reglamentario retoma ese guante, pero lo extiende llamativamente. Dice, necesitamos una regulación uniforme e integral, y después da un contenido de esa regulación. Entonces empieza a poner las materias que tiene que... como los títulos. Los títulos, sí, que van en sentido de descarbonización, reducción de emisiones, un montón de cuestiones. Y es llamativo, no porque esté, yo celebro que esté, sino porque va a contramano de la narrativa oficial. Entonces cuando empezás a pensar, ¿por qué aparece esto acá? Una de las explicaciones posibles es porque es de principal interés de las empresas. Las empresas, sobre todo las majors, las grandes, necesitan regulación ambiental y que sea de estándares internacionales. Y si es la misma para todas las provincias, mejor. Entonces yo creo que más allá de que lo que hacemos en la COP como país y todo eso, acá tenemos que ver con lupa qué va a pasar con la evolución, si efectivamente la nación va a articular con las provincias, en qué marco, el COFEMA, con OFEPI, cómo. No se habla del artículo 41, con lo cual no se está pensando en la ley de presupuestos mínimos. Por lo menos no está mencionado acá. Con lo cual uno podría decir, no, esto es legislación de fondo, Código de Minería, ley de hidrocarburos, vamos por con un capítulo ambiental. Con lo cual ahí las provincias, más allá de que acuerden o no participan directamente.